De hoy analizaremos los polígonos. Analizaremos sus ángulos interiores, sus ángulos exteriores y sus diagonales. Comenzamos. Un polígono es un conjunto de segmentos de recta unidos uno a continuación de otro, que solo se cortan en sus extremos. Sus elementos son vértices, lados, ángulos y diagonales. La diagonal es toda recta que une dos vértices no consecutivos. Clasificación de los polígonos. Los polígonos se clasifican de tres formas. Número 1, por sus ángulos. Tenemos convexos y cóncavo. Convexos son aquellos cuyos ángulos interiores son todos ángulos menores de 180 grados. Cóncavos son aquellos que tienen algún ángulo interior mayor que 180 grados o entrante. Número 2, por su forma. Se clasifican en polígonos regulares e irregulares. Los polígonos regulares, polígono en el cual todos sus lados son de igual longitud y todos sus vértices están circunscritos en una circunferencia. El polígono irregular es el polígono en el cual sus lados no son de igual longitud y o sus vértices no están contenidos en una circunferencia, como se muestra en la ilustración. Tercera clasificación, por su número de lados. Por el número de lados, los polígonos se clasifican en triángulo de 3 lados, de 4 lados cuadrilátero, de 5 lados pentágono, de 6 lados hexágono, heptágono, octágono, nonágono o enágono, decágono, undecágono, dodecágono, tridecágono, tetradecágono, pentadecágono, hexadecágono, heptadecágono, octadecágono. Normalmente se considera el nombre de los polígonos hasta 12 lados. A partir de ahí se nombran como polígono de 13 lados, polígono de 14 lados, polígono de 15 lados y así sucesivamente. Suma de los ángulos interiores de un polígono. Para cualquier polígono convexo, la suma de los ángulos interiores es igual al número de lados menos 2 multiplicados por 180 grados. Entonces nuestra fórmula sería suma de ángulos interiores es igual a el número de lados menos 2 multiplicado por 180 grados. Ejemplo, calcular la suma de los ángulos interiores a partir de la fórmula de un trapecio. Bueno, pues el trapecio tiene 4 lados, entonces tenemos que sustituir en la fórmula y tenemos que la suma de ángulos interiores es igual a n, que es el número de lados, que es 4 menos 2 por 180. 4 menos 2 serían 2 por 180 y 2 por 180 grados. La suma de los ángulos interiores del trapecio es igual a 360 grados. De un polígono de 12 lados. Bueno, la suma de los ángulos internos es igual al número de lados, que serían 12 menos 2 multiplicado por 180. 12 menos 2 nos dan 10 por 180 grados. Esto es igual a 1800 grados. Sería la suma de sus ángulos interiores. Valor de un ángulo interior de un polígono regular. Como el polígono regular tiene todos sus ángulos interiores iguales, el valor I de uno de ellos se obtiene dividiendo la suma de los ángulos interiores entre el número de lados. Entonces, el valor de un ángulo interior es igual a n menos 2 por 180
entre el número de lados. Ejemplo de ángulo interior de un polígono regular. Hallar el valor de un ángulo interior de un hexágono regular. Bueno, del hexágono regular tiene 6 lados, entonces n equivale a 6. Sustituyendo en la fórmula tendríamos que i es igual a 6 menos 2 por 180 entre 6. 6 menos 2 dan 4 por 180 entre 6. 4 por 180 grados son 720 grados entre 6. Por lo tanto, el ángulo interior es igual a 120 grados. Cada ángulo interior del hexágono es igual a 120 grados. Hallar el valor de un ángulo interior de un polígono de 15 lados. Como n es igual a 15, que es el número de lados, sustituyendo en la fórmula tendríamos que el ángulo interior es igual a 15 menos 2 por 180 grados entre 6. 15 menos 2 es a 13 por 180 grados entre 6. 13 por 180 grados es a 2340 grados entre 15. Por lo tanto, el ángulo interior es igual a 15 grados cada uno de ellos. Para reflexionar, ¿cuál es el polígono cuya suma de ángulos interiores vale 2160 grados? Bueno, partimos de la suma de los ángulos interiores, que es igual a n-2 por 180. Sustituimos los valores, como conocemos la suma de los ángulos interiores, sustituimos SI, que es 2160 grados, es igual a n-2 por 180 grados, donde podemos observar que n es nuestra incógnita, es decir, hay que conocer cuántos lados tiene el polígono para saber el nombre del polígono. Entonces, multiplicando 180 grados por el paréntesis, es decir, por n-2, tendremos 180 por n, 180 grados n, menos 180 grados por 2, nos dan 360 grados. Pasamos 360 grados del lado izquierdo de la igualdad, está restando, pasa sumando, entonces tendríamos 2160 grados más 360 grados es igual a 180 grados por n, donde 180 grados está multiplicando a n. Para despejar a n, tenemos que quitar 180 y está multiplicando, pasa dividiendo del lado izquierdo de la igualdad. La suma de 2160 más 360 dan 2520 grados. Entre 180 grados, ese será el valor de n, que será el número de lados que tenga el polígono. Por lo tanto, n es igual a 14 lados. Como ya conocemos que tiene 14 lados, entonces es un polígono de 14 lados. 4 de los ángulos de un pentágono son 120 grados, 80 grados, 90 grados y 100 grados respectivamente. ¿Cuál es el valor del otro ángulo? Bueno, estos son los ángulos internos del pentágono. Y si el pentágono tiene 5 lados, nuevamente partimos de la suma de los ángulos interiores, que es igual a n-2 por 180 grados. Sustituimos el valor de n, que es un pentágono, tiene 5 lados, 5 menos 2 por 180 grados. Entonces la suma de los ángulos interiores del pentágono será 5 menos 2, que es a 3 por 180 grados. Finalmente sabemos que la suma de los ángulos interiores de un pentágono tiene que ser igual a 540 grados. Ahora, como ya conocemos 4 de sus ángulos, el que mide 120 grados, el que mide 180 grados, uno que mide 90 grados y otro que mide 100 grados, más el quinto ángulo interno que no conocemos, lo vamos a denotar con la letra X. Y la suma de todos ellos debe dar 540 grados. Haciendo las sumas respectivas, tenemos 390 más X es igual a 540. 390 es positivo o está sumando del lado izquierdo de la igualdad
lo pasamos del lado derecho de la igualdad con la operación contraria. Si está sumando, pasa restando. Entonces, x es igual a 540 grados menos 390 grados. Por lo tanto, x es igual a 150 grados. Ese viene siendo el quinto ángulo, su medida del quinto ángulo, que sería 150 grados. Número de diagonales en un polígono. Teorema. El número de diagonales que pueden trazarse desde un vértice es igual al número de lados menos 3. Diagonales es igual a n menos 3. Inciso A. Calcular el número de diagonales que puede trazarse desde un vértice en un hexágono. El número de diagonales es igual a n menos 3, por lo tanto, en un hexágono tiene 6 lados, n vale 6, tenemos 6 menos 3. El número de diagonales que pueden trazarse en un vértice de un hexágono es 3 diagonales. Ilustrativamente lo tenemos a continuación. Tenemos entonces que en un solo vértice se pueden trazar 3 diagonales. Calcular el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice en un pentágono. El número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice es n-3. El pentágono tiene 5 lados, por lo tanto n equivale a 5. Entonces las diagonales que se trazan desde un solo vértice es a 5 menos 3. El número de diagonales es a 2. Ilustrativamente tendríamos entonces el pentágono y en uno de sus vértices se pueden trazar solamente 2 diagonales. Teorema. El número total de diagonales de un polígono de n lados es igual a la mitad del producto de n por n menos 3. Es decir, diagonales, el número total de diagonales es igual a n por n menos 3 entre 2. Calcular el número de diagonales de un rectángulo. Bueno, pues el rectángulo tiene 4 lados, por lo tanto n equivale a 4. El número de diagonales que se pueden trazar es igual a 4 por 4 menos 3 entre 2. 4 menos 3 es a 1, 1 por 4 es a 4 entre 2, y 4 entre 2 es a 2. El número de diagonales totales que se pueden trazar en un rectángulo son 2 diagonales. Calcular el número de diagonales de un hexágono regular. El hexágono tiene 6 lados, por lo tanto n equivale a 6. El número total de diagonales que se pueden trazar es igual a 6 por n menos 3, que sería 6 menos 3 entre 2. 6 menos 3 nos quedarían 3, y 6 por 3 es a 18, entre 2 es a 9. Por lo tanto, el número total de diagonales que se pueden trazar en un hexágono regular son 9 diagonales en total. Para reflexionar, ¿cuál es el polígono en el que se pueden trazar 9 diagonales desde un vértice? Bueno, pues ocupamos la fórmula del número de diagonales que se trazan desde un solo vértice. Diagonal es igual a n-3. Sabemos que en un solo vértice se trazan 9 diagonales, entonces esa 9 es igual a n-3. Despejamos a menos 3, está restando del lado derecho de la igualdad, lo pasamos del lado izquierdo, sumando, entonces tendríamos 9 más 3 es igual a n. Por lo tanto, n es igual a 12. Entonces, el polígono es un dodecágono, es decir, un polígono de 12 lados. ¿Cuál es el polígono en el que se pueden trazar 14 diagonales en total?
Bueno, como hablamos del total de las diagonales, ocupamos la fórmula del número total de diagonales que se trazan en un polígono y dice que el número total de diagonales es igual a n por n menos 3 entre 2. Donde sabemos que el texto nos dice que se pueden trazar 14 diagonales. Entonces, d mayúscula esa 14 es igual a n por n menos 3 entre 2. El 2 está dividiendo del lado derecho de la igualdad, va a pasar del otro lado multiplicando. Tendríamos 14 por 2 es igual a n por n menos 3. Multiplicando la n por n menos 3, es decir, desarrollando el paréntesis, y multiplicando 14 por 2, tenemos que 14 por 2 es a 28, y n por n es igual a n cuadrada, y n por menos 3 es igual a 3n negativo. Pasando todo del lado derecho de la igualdad y dejando 0 en el lado izquierdo, tenemos entonces 0 es igual a n al cuadrado menos 3 por n. Y como el 28 era positivo, pasa con signo contrario, que sería menos 28. Volteamos nuestra igualdad y tendríamos n al cuadrado menos 3n menos 28 es igual a 0. Y bueno, pues ahí tenemos entonces que para poder encontrar el valor de n, observamos que hemos formado un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c igual a 0. Entonces procedemos de la siguiente forma. Copiamos nuestro trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, es decir, n al cuadrado menos 3n menos 28 igual a 0, y esos trinomios se resuelven mediante la fórmula general, que la fórmula general nos dice que el valor de x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a. En este caso, x es el valor, sería el valor que le corresponde a la n. Entonces obtenemos directamente de nuestro trinomio los valores de a, b y c, donde a viene siendo el coeficiente que acompaña a n cuadrada, que sería el 1. B es el coeficiente que está en la n, que sería menos 3. Y C es el coeficiente que no tiene literal o el término constante, sería menos 28. Entonces ya tenemos ahí los valores con sus respectivos signos. Ahora sustituyendo a, b y c en la fórmula, tendríamos lo siguiente. X es igual a menos de la fórmula por la b, que vale menos 3, más menos la raíz cuadrada de b, que es menos 3 elevado al cuadrado, menos 4 por el valor de a, que vale 1, por el valor de c, que vale 28, entre 2 por el valor de a, que es 1. Bueno, nos enfocamos en resolver nuestras operaciones y tenemos que menos por menos 3, multiplicación de signos, menos por menos nos da 3 positivo, más menos 3 al cuadrado, que sería 3 por 3, 9, y menos por menos es a más, 9 positivo. Multiplicamos los signos del menos 4, del 1 positivo y del menos 28. Tenemos que menos por más es a menos, y menos por menos nos daría más. Entonces tendríamos que le precede adelante del 9 un signo más. Ahora multiplicamos los números. 4 por 1 es a 4 y 4 por 28 a 112. Muy bien, en el denominador tenemos la multiplicación de 2 por 1, que sería a 2. Sumamos lo que está en el radical y tendríamos 3 más menos la raíz cuadrada de 9 más 112, que es 121, entre 2. Extraemos el radical y tendríamos 3 más menos la raíz de 121, que es a 11, entre 2. Y bueno, aquí necesitamos obtener entonces dos valores que nos sugiere la fórmula. Uno que sería 3 más 11 entre 2 y el otro que sería 3 menos 11 entre 2. Bueno, vamos a obtener primero 3 más 11 entre 2. 3 más 11 entre 2 serían 14 entre 2.
Y 14 entre 2 es igual a 7. Si nosotros tomamos ahora el negativo, que sería 3 menos 11 entre 2, como lo sugiere la fórmula, tendríamos entonces que el 11 es negativo. Y si le quitamos 3 positivo, quedaría un resultado negativo. Y al dividirlo entre 2, y como el 2 es positivo, tendríamos un valor negativo de todos modos. Entonces la n no podemos tener una n igual a un valor negativo porque no podemos decir que tiene menos 3 lados, menos 4 lados el polígono. Los valores tienen que ser en positivo. Por lo tanto, descartamos lo que viene siendo el negativo en la fórmula general y solamente consideramos el positivo porque necesitamos tener valores positivos. Entonces, n equivale a 7. Por lo tanto, el polígono es un heptágono. Teorema. La suma de los ángulos exteriores de todo polígono convexo es igual a 360 grados. Tenemos dibujados los ángulos exteriores y la suma de los ángulos exteriores es igual a la suma del ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 más el ángulo exterior 4 más el ángulo exterior 5. Y por el teorema anteriormente mencionado tenemos que la suma de los ángulos exteriores es igual a 360 grados. Valor de un ángulo exterior de un polígono regular. Como el polígono regular tiene todos sus ángulos exteriores iguales, el valor de un ángulo exterior E se obtiene dividiendo 360 grados entre el número de lados. El ángulo exterior es igual a 360 grados entre el número de lados. Ejemplo. Hallar la suma de los ángulos exteriores de un heptágono. Como hemos dicho, que la suma de todos los ángulos exteriores de un polígono es igual a 360 grados, por lo tanto tenemos entonces que la suma de los ángulos exteriores del heptágono es igual a 360 grados. Número 2. Hallar el valor de un ángulo exterior en un eneágono regular. Bueno, pues el eneágono tiene 9 lados, entonces tenemos que el ángulo exterior es igual a 360 grados, que es la suma de todos los ángulos exteriores entre 9 lados. Por lo tanto, tenemos que el ángulo exterior, cada ángulo exterior es igual a 40 grados. Número 3. ¿Cuál es el polígono regular cuyo ángulo exterior vale 60 grados? Bueno, pues partimos de nuestra fórmula del ángulo exterior, que es igual a 360 grados, que es la suma de todos los ángulos exteriores entre el número de lados. Como conocemos el ángulo exterior, que es a 60 grados, lo sustituimos en la fórmula y tenemos que 60 grados es igual a 360 grados entre n. N está dividiendo del lado derecho de la igualdad, lo pasamos del lado izquierdo con la operación contraria. Está dividiendo, pasaría multiplicando y tendríamos 60 por n es igual a 360 grados. Como 60 grados está multiplicando a n y nos interesa despejar a n, entonces quitamos a 60 grados y si está multiplicando va a pasar dividiendo del lado derecho de la igualdad. Por lo tanto, n es igual a 360 grados entre 60 grados. Haciendo la división, tenemos que n es igual a 6. Por lo tanto, este es un polígono cuyo nombre es un hexágono. Y bueno, pues hasta aquí hemos finalizado nuestro análisis de los polígonos.